Recuerdo el día exacto en que todo se rompió. Era 3 de noviembre de 1998, y la casa olía a sopa de cebolla y mentiras. Mi madre me miró con esos ojos cansados que ya no brillaban, y dijo algo que todavía me quema por dentro: a veces, para sobrevivir, hay que traicionar. No entendí que esa frase no era un consejo, era una confesión. En ese momento, tenía 24 años, y aún creía que el amor de una familia era inquebrantable. Pero ese día descubrí que el tiempo no envejece solo al cuerpo, también marchita el alma cuando la verdad se esconde entre silencios. Yo la sexta a hacerlo, día tras día, año tras año. Su piel se volvió gris, su voz temblaba incluso cuando reía, y cada mirada suya era una súplica muda por perdón. Pero nadie la perdonaba, ni siquiera yo. La traición empezó mucho antes de ese día. En mi familia, nada se decía directamente, todo era insinuado, todo tenía un doble sentido. Mi padre trabajaba en el puerto de Valencia, y mi madre manejaba las cuentas del pequeño negocio familiar, un taller de reparación de motores. Yo creía que éramos una familia honesta, trabajadora, unida por el esfuerzo. Pero la verdad era otra. Desde hacía años, mi madre desviaba dinero, no para ella, sino para alguien más, un hombre que, según ella, le había salvado la vida. Lo descubrí una noche mientras buscaba unos papeles en el escritorio, facturas duplicadas, extractos falsos, y una carta firmada con un nombre que me heló la sangre, Ere. Cuando la confronté, se derrumbó, lloró como si cada lágrima fuera un año de su vida escapándose. No lo entiendes, hija, me dijo. A veces amar destruye más que odiar. Desde ese momento, mi relación con ella cambió para siempre. Cada comida se volvió un campo de batalla silencioso, cada palabra era una espina. Mi padre no sabía nada, o fingía no saber. Él confiaba ciegamente en ella, y esa ceguera me dolía más que la traición misma. Yo cargaba con el peso de la verdad, incapaz de contarla. No dormía, me despertaba en mitad de la noche con el sonido de su llanto al otro lado de la pared. La veía más vieja cada día, como si el secreto le arrancara los años a mordiscos. Yo la odiaba por lo que había hecho, pero también la odiaba por obligarme a callar. Esa mezcla de culpa y amor me consumía. Pasaron los años, y el negocio comenzó a caer. Las deudas crecían, los clientes desaparecían, y mi padre empezó a enfermar. Los médicos hablaban de estrés crónico, pero yo sabía que era algo más profundo. El alma sabía que algo estaba mal. Mi madre ya casi no salía de casa, vivía encerrada entre fotografías antiguas y un cuaderno donde escribía, cada noche, nombres, fechas, números. Cuando intentaba hablarle, me respondía con frases cortas, como si tuviera miedo de decir demasiado. Pronto entenderás, me repetía, y yo me preguntaba cuándo llegaría ese pronto. A veces pensaba que nunca, pero el pronto llegó. Una mañana, mientras revisaba las facturas atrasadas del taller, encontré una carta dirigida a mí. Estaba sellada con la misma caligrafía temblorosa que había visto en aquellas viejas notas de Ere. Al abrirla, un nombre saltó como un golpe en el pecho en Raúl. Decía que él no solo había sido su amante, sino también el verdadero dueño del negocio. Mi madre había trabajado para él desde antes de conocer a mi padre. Lo amó, lo traicionó, y luego intentó salvarlo de la ruina robando del taller que mi padre creía suyo. En ese instante, sentí que mi vida entera era una mentira cuidadosamente decorada con cariño y silencio. Todo lo que habíamos construido como familia era un disfraz para una deuda emocional que ella nunca pagó. Si esta historia ya está tocando algo dentro de ti, quédate, respira, porque lo que viene a continuación cambiará la forma en que ves el amor, la traición y el perdón. Y si sientes esa conexión, si tu corazón susurra, yo también he estado ahí, suscríbete, y caminemos juntos por esta verdad. Quise enfrentarlo, busqué a ese hombre, lo encontré en un asilo al sur de Alicante. Tenía 80 años, los ojos nublados y la voz quebrada.
Cuando pronuncié mi apellido, me miró como si viera un fantasma. Ella no te dijo todo, murmuró. Me contó que había amado a mi madre desde joven, pero que ella lo traicionó también, vendiéndolo a unos socios corruptos para salvar a mi padre de una estafa. Había entregado un amor para proteger otro, y en ese dilema, perdió todo, su juventud, su belleza, su paz. Cuando regresé a casa, mi madre me esperaba en la ventana. No preguntó qué me había dicho, solo dijo, ya sabes por qué envejecí antes del tiempo. Esa noche, la vi dormirse en su sillón, con una sonrisa extraña, como si al fin hubiera descansado de una guerra invisible. Al día siguiente, no despertó, murió con la mirada tranquila, sosteniendo una foto de Raúl y otra de mi padre, las dos dobladas juntas. En ese instante entendí que la traición no siempre nace del odio, a veces nace del miedo de amar demasiado. Durante semanas después de su muerte, la casa quedó suspendida en un silencio espeso, casi sagrado. Los relojes seguían marcando las horas, pero el tiempo parecía haberse detenido en el momento exacto en que ella exhaló su último suspiro. Recuerdo que el olor a lavanda, su fragancia favorita, se mezclaba con el polvo y el eco de los recuerdos. Me sentaba frente a su sillón vacío, leyendo las cartas que había dejado sin enviar, intentando comprender el mapa invisible de decisiones que la habían llevado a destruir y salvar al mismo tiempo. En cada palabra, sentía la voz de una mujer que amó demasiado y fue castigada por ello, pero también sentía algo más oscuro, la sensación de que aún faltaba una pieza, algo que ella no me había dicho, y que quizás me había ocultado para protegerme. Una tarde de diciembre, mientras ordenaba sus cosas, encontré una caja de madera escondida debajo del suelo del armario. Dentro había documentos antiguos, fotos amarillentas, y un sobre con mi nombre escrito en tinta azul. La carta decía, si lees esto, ya no estaré, no juzgues lo que hice hasta saber por qué lo hice, todo lo que creíste tuyo, nunca lo fue del todo. La verdad está en los registros del año 1983, en la notaría de Castellón. Perdóname, hija, yo solo intenté que tuvieras una vida que no te correspondía. Esa frase me golpeó el alma, una vida que no te correspondía. ¿Qué quería decir con eso? Pasé la noche sin dormir, escuchando los truenos golpear las ventanas, como si el pasado quisiera derrumbar la casa conmigo dentro. Al día siguiente, tomé el primer tren a Castellón. Era invierno y la ciudad parecía cubierta de un velo gris, igual que los recuerdos que intentaba desenterrar. La notaría estaba en un edificio antiguo, con techos altos y olor a papel húmedo. Pedí acceso a los registros de 1983, y tras una espera interminable, el archivista me entregó una carpeta sellada con el apellido Moreno. Dentro, había un acta de nacimiento. Mi corazón se detuvo. El nombre que figuraba como madre no era el de mi madre, y el padre no era mi padre. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Yo no era hija de quienes creí. Fui el resultado de un pacto, de un intercambio silencioso que me dio un apellido, pero me robó la verdad. Salí de allí con las manos temblando, incapaz de contener las lágrimas. La gente me miraba en la calle, pero nadie podía imaginar que en ese instante todo lo que sabía sobre mí misma se había desintegrado. Llamé a mi tía, la única hermana de mi madre, y la enfrenté. Al principio, negó todo, pero cuando le mencioné la carta, su voz se quebró. Tu madre no podía tener hijos, confesó. Te adoptó en secreto, pero había algo más. Te adoptaron de una mujer que no debía haber existido para nosotros. Una mujer que Raúl amó antes que a tu madre. Tú eres su hija. Esa revelación me dejó sin aire. Todo encajó de golpe, como si el rompecabezas de la traición cobrara forma. Mi madre no solo había traicionado a mi padre, también a sí misma. Crió a la hija del hombre que amó y que nunca pudo tener. Me protegió de una verdad insoportable, aunque eso la consumiera lentamente. Por eso envejeció antes del tiempo, no por culpa de la mentira, sino por el peso de haber amado lo imposible.
Volví a casa esa noche con una mezcla de furia, ternura y vacío. Caminé por las habitaciones recordando su voz, sus silencios, sus miradas. En cada rincón había una huella suya, pero ahora todas parecían decirme lo mismo. Ahora lo entiendes. Y sí, lo entendí, pero entender no siempre alivia. A veces solo abre heridas que uno creía cicatrizadas. Me senté frente al espejo, buscando en mi rostro los rasgos de un hombre al que apenas conocí, y los de una mujer que lo amó tanto que sacrificó su propia identidad para que yo tuviera una. En ese momento, juré que rompería el ciclo, que no seguiría heredando los silencios que destruyeron a mi familia, pero no sabía que el pasado aún tenía un último giro guardado, una verdad que me esperaba con la paciencia cruel de los años. Una llamada, una voz desconocida, y una frase que volvería a cambiarlo todo. Tu madre no murió por causas naturales. Esa frase me persiguió durante días, como un eco que no podía silenciar. Tu madre no murió por causas naturales. Al principio pensé que era una broma cruel, o tal vez el delirio de alguien que conocía demasiado el pasado, pero la voz al teléfono sonaba segura, serena, con un tono que no buscaba atención, sino advertencia. Me dijo que la verdad estaba escrita en un informe médico, uno que nunca fue entregado a la familia, que debía ir al hospital donde había sido atendida las últimas semanas de su vida y pedir acceso al expediente original. Colgué sin responder, con el corazón golpeándome el pecho. No podía aceptar que incluso su muerte estuviera envuelta en sombras. Pero la duda es una semilla que crece rápido, y esa noche ya no pude dormir. A la mañana siguiente fui al hospital provincial. El mismo pasillo donde había esperado la noticia de su partida olía a desinfectante y a recuerdos que prefería no revivir. Pedí el expediente en la ventanilla, pero me dijeron que no existía. Tal registro fue removido hace 5 años, explicó la enfermera, sin levantar la vista. Mi voz tembló al insistir, y entonces un hombre mayor, de bata blanca y mirada cansada, me tomó del brazo y susurró, no aquí, espéreme afuera, en el estacionamiento. Lo esperé bajo el frío de febrero, y cuando apareció, me entregó un sobresellado. Tu madre no debía morir, pero no puedo decirte más. Nadie puede. Su voz sonó más a culpa que a advertencia. En el sobre había fotocopias del informe original, tachado con líneas gruesas de tinta negra. Sin embargo, entre las sombras de la censura, una palabra se distinguía claramente, barbitúricos. Me temblaban las manos. Ella no había muerto de un paro cardíaco, como dijeron. Había ingerido una dosis letal de sedantes, pero el informe indicaba que no había rastros de una prescripción médica reciente. No fue un accidente. Alguien se los dio, o alguien los colocó en su té de manzanilla, el que tomaba cada noche antes de dormir. Corrí a casa y revisé la despensa, buscando cualquier frasco, cualquier rastro de medicina. En el fondo del estante, encontré una caja vacía con el nombre del compuesto y un recibo fechado 3 días antes de su muerte, comprado en una farmacia de Alicante. El nombre en el ticket me heló la sangre, Raúl Moreno. Fui hasta el asilo. Él ya no estaba allí. Había muerto apenas 2 meses después que mi madre, pero nadie me lo había dicho. El director me entregó sus pertenencias, una caja pequeña con cartas sin abrir y una llave oxidada con una etiqueta que decía taller. Volví al viejo taller de mi padre, cerrado desde hacía años, cubierto de polvo y telarañas. El aire olía a metal y a abandono. En el escritorio, la llave encajaba perfectamente en un cajón que siempre había estado cerrado con candado. Dentro, había una grabadora antigua y una cinta etiquetada con una sola palabra, el perdón. La encendí. Su voz, temblorosa y gastada, llenó la habitación. Si escuchas esto, ya no estaré. Tu madre y yo tomamos una decisión que nunca podrás comprender. Ella me pidió que la ayudara a descansar. Dijo que ya no podía cargar con la verdad, que te había robado demasiado, incluso el derecho de saber quién eras. Yo no quería hacerlo, pero la amaba, y cuando uno ama de verdad,
El amor también mata. Lo hice por ella, pero fue ella quien me lo pidió. Perdóname, hija, si alguna vez me odias por esto. El silencio que siguió a esa cinta fue tan denso que parecía tener peso. Me senté en el suelo, abrazando la grabadora contra el pecho, sin saber si llorar por la traición o por la compasión. Él la había ayudado a morir. Ella había elegido partir con su propio verdugo, cerrando el círculo de una historia que comenzó en pecado y terminó en redención. Pero aún había algo que no cuadraba. En la carta de despedida que me dejó, hablaba de una herencia, de algo que debía encontrar cuando entendiera todo. Volví a su habitación. Debajo del colchón, encontré una carpeta sellada con su firma. Dentro, los papeles del taller, los títulos de propiedad, y un documento que lo cambiaba todo. La empresa estaba registrada a mi nombre desde hacía 10 años. Mi madre me había preparado para heredar su culpa, su amor y su redención, pero entre las hojas había una última nota, escrita con su caligrafía temblorosa: no te conviertas en mí, vive, aunque duela, perdona, aunque no entiendas. Y recuerda, las traiciones no envejecen el cuerpo, envejecen el alma cuando el perdón llega demasiado tarde. Leí esa frase una y otra vez, hasta que amaneció. En el reflejo del vidrio, vi mi rostro, y por primera vez entendí que el paso del tiempo no se mide en años, sino en verdades reveladas. Ella se había ido, sí, pero el eco de su decisión seguiría marcando cada paso de mi vida, y aunque me dolía, una parte de mí también la comprendía, porque hay amores que no se pueden vivir, solo sobrevivir. El amanecer de aquel día parecía más pesado que cualquier otro. La luz entraba por las cortinas y golpeaba las paredes amarillentas del taller, revelando cada grieta como si el pasado intentara hablarme. Me quedé horas allí, rodeada de las herramientas oxidadas de mi padre, las fotografías cubiertas de polvo y los fantasmas de una vida que ya no me pertenecía. Tenía en mis manos la grabadora y la carta, y sentía que ambos objetos ardían, como si guardaran una energía que no podía sostener por mucho tiempo. En ese silencio inmenso, entendí que el amor de mi madre y Raúl había sido más que una historia prohibida, había sido una guerra sin ganadores, una cadena de decisiones que destruyeron todo lo que tocaron, y yo era la última víctima de ese legado. Durante semanas, intenté seguir adelante, pero algo dentro de mí no me lo permitía. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la voz de mi madre diciendo: no te conviertas en mí. Esa frase se clavó en mi mente como una herida abierta. ¿Cómo podía no convertirme en ella, si su historia corría por mi sangre, si su silencio era ahora mi única herencia? Empecé a revisar sus diarios, uno por uno, entre fechas y pensamientos dispersos. Encontré fragmentos que parecían escritos para mí: el amor no se elige, pero la culpa sí. La mentira no me mata, me envejece. Mi hija nunca sabrá cuánto la quise al precio de perderme a mí misma. Cada frase era una daga envuelta en ternura. Empecé a entender que mi madre no fue una villana ni una santa, fue una mujer humana, con miedo, con deseo, con errores. Y aunque su historia estaba llena de sombras, cada mentira que contó fue, en su manera torpe, un intento de protegerme. Una noche, decidí volver al lugar donde todo había comenzado, la casa en la costa donde solíamos pasar los veranos antes de que todo se desmoronara. Estaba abandonada, cubierta de sal y tiempo, pero aún conservaba el eco de las risas de mi infancia. Mientras caminaba entre las habitaciones vacías, el sonido del mar se filtraba por las ventanas rotas. En la pared del dormitorio principal, encontré algo que me detuvo el corazón: una fotografía clavada con un alfiler oxidado. Era mi madre, joven, abrazada a Raúl frente a la puerta del taller. Detrás, en la esquina de la imagen, había algo que nunca había notado antes: una figura pequeña, un bebé en brazos. Ese bebé era yo. Me quedé paralizada, observando esa imagen como si estuviera viendo una prueba de algo que no debía existir. En el reverso, ella había escrito con tinta descolorida: mi primer amor,
mi último error, mi razón para seguir. Entendí entonces que no me adoptó solo por amor o culpa. Me adoptó porque yo era el único fragmento puro de un pasado que la había condenado. Era su redención y su castigo. Y por primera vez en años, no sentí rabia, sentí compasión. Una compasión tan profunda que me rompió por dentro. Me arrodillé frente a la foto, y lloré todo lo que no había llorado desde su muerte. Pero justo cuando creí que el pasado había terminado de hablar, la historia volvió a girar. Días después, recibí una carta sin remitente, enviada desde Madrid. Dentro, una copia del testamento de Raúl. En él, declaraba que una cuenta bancaria, con más de 200.000 euros, estaba a mi nombre. En las últimas líneas, un mensaje manuscrito: tu madre quería protegerte de mí, pero nunca entendió que mi amor también era una forma de arrepentimiento. Usa este dinero para vivir lo que ella no pudo. Sentí una mezcla de ira y gratitud. Era como si el amor tóxico de ellos dos siguiera encontrando maneras de atarme, incluso después de muertos. Guardé la carta, pero no toqué el dinero. No podía. Ese dinero tenía el peso del remordimiento, del tiempo robado, de los silencios que destruyeron generaciones. Decidí, en cambio, algo que cambiaría el rumbo de mi vida: contar la historia, no para limpiar sus nombres, sino para entender el mío. Quería escribirlo todo, palabra por palabra, desde la primera mentira hasta la última lágrima. Quería que el mundo supiera que detrás de cada traición hay una verdad que nadie quiere mirar, que a veces, el amor y la destrucción son el mismo idioma hablado con distinto dolor. Mientras escribía las primeras líneas, sentí algo extraño. Por primera vez, el peso de los años no me doblaba la espalda. Me miré al espejo y vi mi rostro, cansado pero sereno. Entendí que el tiempo no me había envejecido como a ella, porque yo elegí hablar. Ella calló por amor, yo hablé por amor, y en esa diferencia, encontré mi salvación. Pero aún faltaba una última verdad. En el fondo de su diario, había una nota que nunca pude descifrar del todo. Decía solo: busca en el Faro de Almenara. Allí comenzó todo. El Faro de Almenara. Solo leer esas palabras me hizo sentir un escalofrío que subió desde el estómago hasta la garganta. Era un lugar que mi madre mencionaba a veces en sus historias, siempre con una mezcla de nostalgia y miedo. Decía que allí había conocido la verdad más hermosa y más peligrosa de su vida, pero nunca me llevó. Era como si ese sitio guardara algo que debía permanecer en silencio. Aquella madrugada, sin pensarlo dos veces, tomé mi coche y conduje hacia la costa. La carretera serpenteaba entre montañas oscuras y el sonido del viento se mezclaba con el rugido lejano del mar. No había luna, solo el resplandor intermitente del faro recortando la oscuridad, marcando el camino hacia una verdad que ya no podía seguir evitando. Al llegar, el aire olía a sal y óxido. El faro estaba abandonado, cubierto de musgo, con la pintura descascarada y las ventanas selladas por el tiempo. Empujé la puerta con fuerza y entré. Dentro, el silencio era tan profundo que podía oír mi respiración rebotando contra las paredes. Subí los escalones de piedra uno por uno, sintiendo como cada paso me llevaba más cerca del pasado que mi madre había escondido con tanto cuidado. En la cima, encontré una pequeña habitación circular. Había una mesa vieja, una lámpara rota, y en el suelo, una caja metálica cubierta por una tela empapada de humedad. La abrí con manos temblorosas, esperando encontrar más papeles, más recuerdos. Pero lo que vi me dejó sin aire. Dentro había una cámara antigua y un carrete fotográfico envuelto en un sobre con mi nombre. El sobre contenía una carta. Su caligrafía, aunque torpe, era inconfundible. Si estás leyendo esto, hija mía, ya sabrás casi todo, pero aún te falta entender el porqué. Aquí, en este faro, fue donde amé por primera vez y donde aprendí lo que el amor puede destruir. Raúl y yo nos prometimos que nunca dejaríamos que la verdad te alcanzara, pero el tiempo siempre rompe las promesas. Revela el carrete. En él está lo que nunca pude decirte con palabras.
Mi respiración se volvió irregular. No sabía si debía hacerlo, pero ya no había vuelta atrás. Tomé el carrete y lo llevé al laboratorio fotográfico de un amigo, en Valencia. Le pedí que revelara las imágenes sin hacer preguntas. 2 días después, me llamó con la voz temblorosa. «Tienes que venir», me dijo. Cuando llegué, tenía las fotos sobre la mesa. En las primeras se veía el faro, el mar, y mi madre sonriendo con una alegría que nunca le conocí. En otras, estaba Raúl, joven, abrazándola, ambos cubiertos por la luz dorada del atardecer. Pero las últimas imágenes eran distintas. En ellas, aparecía un grupo de hombres desconocidos, todos reunidos en la misma habitación del faro, con documentos sobre la mesa y una caja idéntica a la que yo había encontrado. En una de las fotos, mi madre miraba directamente a la cámara, con una expresión entre miedo y desafío. Detrás de ella, reconocí un rostro que jamás hubiera imaginado ver allí. Mi padre, ¿sabes? Historias como esta no solo hablan del pasado, hablan de todos nosotros, de las cicatrices que escondemos, de los silencios que envejecen el alma antes del tiempo. Si alguna vez sentiste eso, deja tu comentario, comparte tu historia. Tal vez alguien al otro lado de la pantalla necesite escuchar tu voz hoy. Y si este relato te toca, dale like. Así ayudamos a que más corazones encuentren esta luz. Mi cuerpo se paralizó. ¿Qué hacía él en ese lugar? Si siempre había dicho que no conocía a Raúl, seguí observando las imágenes con el corazón acelerado. En la última foto, los 3 estaban juntos, mi madre en el centro, mi padre a un lado, y Raúl al otro, los 3 mirando algo fuera de cuadro, como si compartieran un secreto que ninguno de ellos quería revelar. En el reverso de esa última imagen, alguien había escrito con tinta roja: «Aquí nació la mentira que nos condenó». Sentí un nudo en la garganta. Esa foto no solo derrumbaba la historia que me contaron, la reescribía por completo. Regresé al faro con las fotos en la mano. El sonido del mar golpeando las rocas era ensordecedor, como si la tierra misma quisiera borrar lo que estaba por descubrir. En la base del faro, encontré una inscripción grabada en piedra, apenas visible bajo la corrosión del tiempo: «Nada envejece más que lo que callamos». Me arrodillé frente a esas palabras y lloré, porque entendí que mi madre no fue la única que cayó. Mi padre también lo hizo. Ambos fueron cómplices de una verdad que me fue negada desde el primer día. No era solo una historia de amor prohibido, era una historia de supervivencia, de pactos y traiciones compartidas. Esa noche, mientras el faro seguía girando su luz hacia el mar oscuro, sentí que por fin había llegado al corazón del secreto, pero aún no sabía cómo enfrentarlo, ni qué haría con todo lo que ahora sabía. Tenía las pruebas, las cartas, las fotos, y una historia que podía destruir la memoria de mis padres, o salvarla. Me quedé allí, en silencio, mirando el horizonte, sabiendo que el amanecer traería más preguntas que respuestas, porque la verdad, cuando llega tarde, no libera, solo obliga a elegir qué parte del pasado estás dispuesta a perdonar. Esa madrugada, mientras la luz del faro seguía girando y desapareciendo entre la niebla, comprendí que no podía seguir huyendo. Tenía que enfrentar el pasado cara a cara, aunque doliera más que cualquier herida anterior. Regresé a Valencia con las fotografías escondidas dentro de mi chaqueta, sintiendo que cargaba una bomba lista para estallar. En el tren, no podía dejar de mirar una de ellas, la que mostraba a mis padres y a Raúl juntos. Esa imagen lo cambiaba todo. Ya no se trataba de un triángulo amoroso ni de una traición aislada. Era un pacto, un secreto tan grande que había destruido 3 vidas y marcado la mía antes de que yo siquiera naciera. Pero, ¿qué podía haber sido tan grave como para condenarlos al silencio durante décadas? Pasé los días siguientes buscando respuestas entre los documentos que mi madre había dejado, fechas, recibos, notas sin contexto. Todo parecía formar un rompecabezas imposible, hasta que un detalle me llamó la atención: una factura del año 1983,
emitida por el Ministerio de Transporte, firmada por mi padre y por Raúl. En el concepto decía, licencia de mantenimiento portuario Almenara. Entonces entendí, el faro no era solo un lugar simbólico, había sido parte de un negocio. Busqué en los archivos municipales, y lo que encontré fue escalofriante. El faro había sido cerrado ese mismo año, después de un accidente marítimo en el que murieron 3 pescadores. El informe hablaba de negligencia técnica, y el responsable legal había sido mi padre, pero el nombre de Raúl aparecía como testigo, no como socio. Algo no cuadraba. Con el corazón acelerado, busqué más. En una hemeroteca antigua encontré un artículo olvidado, colapso en el faro de Almenara, posible sabotaje para encubrir desvíos de fondos. En la foto, apenas visible, estaba mi madre entre los curiosos. De pronto todo encajó, el negocio, el dinero desaparecido, la culpa, las mentiras. El accidente no fue un error, fue un encubrimiento. Mis padres y Raúl habían manipulado los fondos del mantenimiento del faro, y cuando la estructura falló, los 3 decidieron callar para evitar la cárcel. Mi madre cargó con la culpa, pero también con la conciencia de que 3 hombres habían muerto por su silencio, y cuando yo nací, o fui adoptada, según sus palabras, ella decidió convertir esa nueva vida en su forma de redención. Esa noche, mientras releía las pruebas, sentí que el aire se volvía denso, irrespirable. Todo el dolor, las mentiras, los años de confusión, todo convergía en una sola verdad. Mi familia había construido su estabilidad sobre la tragedia de otros. Yo era la herencia de un pacto corrupto, el resultado de una historia que mis padres quisieron borrar con amor. Me miré al espejo y ya no vi a la hija inocente que buscaba respuestas. Vi el reflejo de una mujer que cargaba con una memoria que no pidió, pero que ahora debía decidir si enterrar o revelar. Pensé en denunciarlo, en llevar esas pruebas a la policía, limpiar los nombres de las víctimas, romper el silencio que había envejecido a mi madre, pero algo en mí se resistía, no porque quisiera protegerlos, sino porque entendí lo inútil que era buscar justicia después de tanto tiempo. La justicia no resucita, solo reabre heridas. Mi madre ya había pagado con su vida, mi padre con su salud y su silencio, Raúl con su soledad. ¿Qué ganaría yo destruyéndolos de nuevo? Tal vez lo único que quedaba por hacer era cerrar la historia con verdad, pero sin odio. Decidí regresar al faro una última vez. Llevé conmigo las fotos, las cartas y la grabadora. Subí hasta la cima, donde el viento parecía llevar las voces del pasado. Coloqué todo sobre la mesa, encendí una vela y hablé en voz alta, como si ellos pudieran escucharme. Les dije que los perdonaba, no porque lo merecieran, sino porque necesitaba hacerlo para seguir viva. Les agradecí por el amor, aunque estuviera manchado, por la protección, aunque naciera de la culpa. Luego encendí las cartas una a una, viendo cómo las llamas consumían el papel hasta volverlo ceniza. El amanecer llegó lentamente, tiñendo el mar de tonos dorados. Por primera vez, no sentí rabia ni tristeza, sino una calma extraña. El faro, que antes me parecía un símbolo de oscuridad, ahora se erguía como un recordatorio de lo que la verdad puede destruir, pero también de lo que puede liberar. Me prometí que jamás volvería a callar por amor, que nunca permitiría que el silencio me envejeciera como a ellos. Y mientras el viento dispersaba las cenizas sobre el mar, susurré una última frase que sentí brotar desde lo más profundo de mi alma: ya no cargo su culpa, ahora me pertenece mi historia. Esa fue la primera vez que sentí realmente que el tiempo volvía a avanzar, que los años perdidos, los secretos heredados y las lágrimas contenidas finalmente encontraban su descanso. El faro seguía brillando, y yo, también. Durante semanas, cada amanecer me encontraba despierta, observando cómo la luz entraba por la ventana de mi nuevo apartamento en Valencia, el mismo lugar donde había decidido empezar de cero. Pero el pasado, aunque quemado, no desaparece, solo cambia de forma, se vuelve susurro,
se instala en los recuerdos como una sombra suave que a veces acaricia y a veces ahoga. Me repetía a diario que había cerrado el ciclo, que el faro y sus secretos ya no me pertenecían. Sin embargo, cada vez que veía una fotografía antigua, o escuchaba el sonido del mar en alguna película, algo en mí se encogía. No era tristeza, era la nostalgia de una historia que, aunque dolorosa, también me había enseñado a sentir. Había heredado de mi madre no solo la culpa, sino también su fuerza, su capacidad de amar incluso cuando amar dolía. Comencé a escribir su historia, no como una confesión, sino como un testamento emocional. Cada palabra me liberaba un poco más. Cada párrafo era una forma de devolverle la voz que el silencio le había arrebatado. Decidí titularlo La traición que la envejeció antes del tiempo, el mismo nombre que ahora escuchas. Quería que los demás entendieran que detrás de cada traición hay una razón, un miedo, un deseo de proteger algo. Mientras escribía, volví a releer sus cartas, sus frases confusas, sus arrepentimientos disfrazados de amor. Y comprendí algo que nunca antes había podido ver con claridad. Mi madre no buscaba perdón, buscaba comprensión. Quería que alguien la mirara sin odio, que alguien entendiera que a veces, el error más grande puede nacer de un acto de amor desesperado. El proceso fue más lento de lo que imaginé. Había noches en que me despertaba sudando, con el sonido de la grabadora en mi cabeza, con la voz de Raúl repitiendo "El amor también mata". Esas palabras me perseguían. Me preguntaba si él había sentido paz al final, si realmente había comprendido lo que su amor había causado. Me atreví a buscar más sobre él, sobre su familia, sobre los hijos que nunca tuvo. Descubrí que había dejado una pequeña biblioteca en su testamento, y decidí visitarla. Entre los estantes, encontré un libro con una dedicatoria escrita por mi madre, para quien me enseñó que la verdad es más cruel que la mentira. Cerré los ojos y sentí que ambos seguían hablándome, desde distintos lados del tiempo, recordándome que el pasado no se entierra, se aprende a llevar. La publicación del libro cambió mi vida. No esperaba que nadie se interesara por una historia tan personal, pero ocurrió lo contrario. La gente me escribía diciendo que veían en mi relato un espejo de sus propias heridas, que comprendían por fin a sus madres, a sus padres, a sus propias decisiones. Y entonces entendí que el dolor no es solo individual, es una herencia que todos compartimos en silencio. Hablar de él no lo hace más grande, lo hace más humano. Empecé a dar charlas sobre perdón y memoria emocional, no desde la sabiduría, sino desde la fragilidad, y en cada rostro del público, veía un reflejo de la niña que yo había sido, buscando respuestas en medio de secretos. Un día, después de una conferencia en Alicante, se me acercó una mujer mayor con los ojos llenos de lágrimas. Me dijo: "Yo trabajé en aquel faro, su madre era una buena mujer. Lo que pasó allí no fue culpa suya". Me quedé paralizada. La mujer tomó mis manos y añadió: "Esa noche hubo una tormenta. La falla no fue humana, fue del sistema. Su madre intentó avisar, pero nadie la escuchó. Su silencio fue su castigo, porque pensó que había fallado". Sentí las piernas temblar. Todo lo que creí durante años, la culpa, el pacto, la traición quizás había nacido de una mentira mal entendida. Tal vez mi madre no cayó para esconder una culpa, sino porque el dolor de no haber podido evitar la tragedia era demasiado grande. Salí al aire libre con el corazón desbordado. El viento del puerto golpeaba mi rostro igual que aquella vez frente al faro. Miré el horizonte y sonreí, por primera vez sin tristeza. Tal vez nunca conocería toda la verdad. Tal vez algunas piezas del pasado seguirían incompletas, pero ya no importaba. Lo importante era lo que quedaba, su historia, su voz, su amor imperfecto, porque incluso entre los errores, había belleza, y entendí, finalmente, que mi madre no envejeció antes del tiempo por haber traicionado, sino por haber amado demasiado en un mundo que no perdona a quienes sienten con el alma. Pasaron meses desde aquella revelación.
Mi vida se volvió un equilibrio entre la calma que había buscado por años y los recuerdos que seguían apareciendo cuando menos lo esperaba. Empecé a visitar el faro cada cierto tiempo, no por nostalgia, sino para reconciliarme con los fantasmas que aún habitaban allí. Lo encontré abandonado, con las paredes cubiertas de musgo y el eco de las olas golpeando la base como si aún guardaran secretos. Caminé por el interior con pasos lentos, respirando el olor salado y húmedo que se pegaba a la piel. Todo parecía detenido en el tiempo, las herramientas oxidadas, una taza rota sobre la mesa, y un cuaderno abierto en la página donde mi madre había escrito su última nota. Decía simplemente: si algún día vuelves aquí, no busques culpables, busca la verdad. Me quedé mirando esas palabras durante minutos que parecieron horas. Recordé su mirada cansada, las arrugas prematuras que tanto me dolía ver, y entendí por qué la llamaban la mujer que envejeció antes del tiempo. No fue la edad la que le robó la juventud, fue el peso del silencio, el silencio de las cosas que no se pueden explicar, de los errores que se cargan solos. Me senté frente al cuaderno y sentí que debía dejar algo también. Saqué una hoja en blanco y escribí: te entendí tarde, pero te entendí. La doblé con cuidado y la coloqué bajo la taza rota. Luego salí al acantilado y dejé que el viento me despeinara, que el mar me gritara todo lo que yo aún no me atrevía a decir. Por primera vez no lloré, solo respiré. Era como si, en ese instante, el alma de mi madre estuviera allí, mirándome desde la bruma, en paz. Al volver a casa, algo cambió. Dejé de escribir sobre el pasado y comencé a escribir sobre la vida, sobre cómo sobrevivimos al dolor, sobre cómo el amor a veces no salva, pero enseña. Empecé a dar talleres para personas que, como yo, habían cargado con secretos familiares. Escuché historias de traiciones, de silencios, de perdones imposibles. Y en cada una de ellas encontraba un eco de la mía. Comprendí que nadie sale ileso del amor, pero que tampoco hay crecimiento sin pérdida. Mis conferencias se llenaban, no por fama, sino porque la gente necesitaba escuchar que no estaban solos, que incluso las heridas más viejas pueden sanar cuando se cuentan en voz alta. Una noche, después de una de esas charlas, encontré una carta en mi bolso. No tenía remitente, solo decía: hay verdades que se heredan, pero solo los valientes las transforman. No supe quién la escribió, pero entendí su significado. Toda mi vida había girado en torno a una traición, y ahora esa misma herida me había dado propósito. No se trataba de olvidar, sino de trascender, de romper el ciclo. Guardé la carta junto al cuaderno de mi madre. Era el cierre que nunca imaginé tener. Hoy, cuando miro al espejo, veo en mis ojos los suyos. Ya no los temo. La línea entre el amor y la culpa se ha difuminado, y he aprendido a vivir con las dos, porque la verdad, esa verdad que tanto me aterrorizaba, no me destruyó, me reconstruyó. Comprendí que todos envejecemos un poco antes del tiempo cuando amamos sin medida, cuando callamos lo que duele, cuando perdonamos lo que nunca tuvo perdón. Pero también entendí que ese desgaste es lo que nos hace humanos, que las arrugas, las cicatrices, los temblores del alma son huellas de haber vivido intensamente. Y ahora, mientras termino de escribir estas líneas, miro por la ventana y veo el amanecer. La luz toca mis manos igual que tocaba las suyas cuando me peinaba antes de ir a la escuela, y siento paz, una paz que no viene del olvido, sino de la comprensión. Mi madre no fue una villana ni una santa, fue una mujer atrapada entre la culpa y el amor. Y yo soy su continuación, pero también su redención. La traición que la envejeció antes del tiempo ya no es una historia de dolor, sino de liberación, porque finalmente entendí que el tiempo no envejece a quien sufre, envejece a quien se guarda las lágrimas. Y yo ya no tengo miedo de llorar. Era una tarde dorada cuando volví por última vez al faro. El cielo tenía ese color entre cobre y fuego que anuncia el final del día, y el aire olía a sal y a despedida. Llevaba conmigo una pequeña caja de madera, dentro, las cartas de mi madre,
la nota que había dejado bajo la taza rota y la grabadora antigua que había pertenecido a Raúl. No iba a destruir nada, solo a devolverlos al lugar donde todo comenzó. Caminé descalza sobre la hierba húmeda, sintiendo la tierra fría bajo mis pies, como si necesitara que el mundo me recordara que aún estaba viva. El mar rugía con fuerza, las gaviotas giraban sobre mí y el faro, imponente, se alzaba como un testigo cansado de tantas verdades ocultas. Cuando llegué al borde del acantilado, abrí la caja, sostuve la grabadora en mis manos. Tenía marcas de óxido y el botón de reproducir ya no funcionaba del todo, pero aún conservaba la esencia de aquella voz que me había cambiado la vida. Pulsé play una última vez. Se escuchó un susurro débil, distorsionado por los años. A veces, el amor necesita silencio para sobrevivir. Eran palabras de Raúl, y en ese instante supe que todo había tenido un propósito. Quizás él también había amado a su manera, quizás mi madre había comprendido su propio dolor demasiado tarde. Dejé la grabadora sobre una roca y encendí una vela. El viento intentaba apagarla, pero resistía. La llama temblaba, igual que mi corazón. Entonces tomé las cartas y, una a una, las lancé al mar. Las observé flotar brevemente antes de desaparecer entre las olas. Cada papel que se hundía era una parte de mí que se liberaba. El último papel lo guardé en el bolsillo. Era la nota que había escrito tiempo atrás. Te entendí tarde, pero te entendí. No podía dejarla ir, porque en ella estaba todo lo que había aprendido. Me senté frente al mar y me quedé allí hasta que cayó la noche. El faro se encendió, proyectando su luz giratoria sobre la oscuridad, como si también quisiera despedirse. Y en ese resplandor entendí que el dolor no había sido en vano, que el amor, incluso el que hiere, deja huellas que nos enseñan a ver la vida con más profundidad. Recordé la voz de mi madre diciéndome de niña: nunca temas a la verdad, hija, lo que destruye no es lo que se sabe, sino lo que se oculta. Ahora sus palabras tenían sentido. De regreso al pueblo, el silencio era absoluto. Pasé frente a la casa donde crecí, esa fachada blanca que durante años me pareció un lugar maldito. Pero ahora la miraba distinto. Ya no era un sitio de sombras, sino de historia, de raíces, de amor imperfecto. Me senté en el banco frente al portal y cerré los ojos. Escuché las campanas de la iglesia, el sonido del mar a lo lejos, los pasos de la gente que pasaba sin saber que esa casa había sido escenario de una vida marcada por secretos. Y sonreí, porque, por fin, ya no dolía recordar. El día siguiente amaneció sereno. Empaqué mis cosas, dejando atrás ese rincón del mundo que tanto me había dado y quitado. Antes de partir, tomé una última fotografía del faro desde la distancia. La imagen era perfecta, la torre solitaria, el cielo abierto, la luz encendida, y entendí que esa fotografía no era solo un recuerdo, sino una metáfora. El faro seguía allí, no para iluminarme, sino para recordarme que incluso en la oscuridad más profunda, la verdad siempre encuentra una forma de salir a la superficie. Mientras el tren se alejaba, mi sexta reflejada en la ventana, había cambiado, no solo en el rostro o en la voz, sino en la mirada. Ya no era la mujer que buscaba culpables, sino la que había aprendido a perdonar. Y supe que ese era el verdadero final de la historia, no la revelación del secreto, ni la traición, sino la aceptación, porque cuando logras comprender lo que te rompió, ya no te pertenece, te libera. Cerré los ojos y me dejé llevar por el sonido del tren y del viento. Por primera vez en muchos años, sentí que el tiempo y yo íbamos al mismo ritmo. El tren avanzaba entre montañas cubiertas de niebla y campos dorados por el sol del amanecer. Todo parecía suspendido, como si el mundo estuviera en pausa para permitirme respirar. Cerré los ojos y me dejé arrullar por el sonido metálico de los rieles. Por primera vez, no sentía prisa. Había pasado tanto tiempo huyendo del pasado que había olvidado cómo se sentía simplemente existir. Afuera, el paisaje se deslizaba como una película sin sonido, pueblos pequeños,
árboles torcidos por el viento, rostros que miraban sin reconocerme. En esa quietud entendí algo que me había tomado toda una vida descubrir, que la verdadera libertad no llega cuando escapamos del dolor, sino cuando dejamos de resistirnos a él, cuando lo aceptamos como parte de nuestra historia, no como una condena, sino como una prueba de que sobrevivimos. Pensé en mi madre, en cómo habría querido verla en su vejez, con el cabello totalmente blanco, las manos temblorosas pero tranquilas, quizá cuidando un jardín o escribiendo cartas sin destinatario. La imaginé sonriendo al ver que su hija había encontrado la paz que a ella se le negó, y, en ese pensamiento, sentí algo parecido a su presencia. No era un recuerdo, ni una ilusión, era como si el aire se llenara de su olor a jazmín, como si su voz me susurrara desde alguna parte: ya está, hija, ya entendiste. Me di cuenta de que no había envejecido antes del tiempo como ella, había aprendido de su dolor para no repetirlo. Tal vez ese era su legado más profundo, enseñarme a romper el ciclo del silencio. Saqué de mi bolso la fotografía del faro que había tomado antes de partir. La observé bajo la luz tenue del vagón y comprendí que ese lugar no era un símbolo de tragedia, sino de transformación. Todo lo que me había hecho sufrir también me había formado. No hay luz sin sombra, ni redención sin caída. Pensé en cómo, durante años, creí que el amor debía ser perfecto para ser real, pero el amor verdadero, el que permanece incluso después de la traición, es el que acepta la imperfección, el que perdona sin olvidar, el que transforma la herida en sabiduría. El tren se detuvo en una estación pequeña y decidí bajar. El cartel decía Miraflor, un nombre que me pareció un presagio. Caminé por un sendero de piedras hasta una colina desde donde se veía el mar a lo lejos. El aire olía a hierba recién cortada y el cielo era de un azul imposible. Me senté en el suelo, dejé la fotografía del faro sobre mis rodillas y, sin pensarlo, comencé a escribir en el reverso: el tiempo no cura todo, pero enseña a mirar las cicatrices sin miedo. Guardé la foto en mi cuaderno y sonreí. Por primera vez no necesitaba cerrar ninguna historia, porque entendí que algunas heridas no deben olvidarse, sino recordarse con gratitud. Cuando el sol empezó a ponerse, me quedé mirando el horizonte, donde el mar y el cielo se unían en una línea que parecía no tener fin. Fue entonces cuando sentí que todo había cobrado sentido: mi vida, su vida, la traición, el silencio, el amor, todo era parte de una misma corriente que me había traído hasta aquí. Me puse de pie, extendí los brazos y dejé que el viento me golpeara el rostro. No lloré, no recé, solo agradecí. Agradecí por el dolor, por las respuestas tardías, por los días en que creí no poder más, por los silencios que al final me enseñaron a escuchar. Y así terminó mi historia, no con un perdón imposible ni con una revelación milagrosa, sino con un suspiro, con la certeza de que el tiempo, aunque cruel, siempre devuelve algo a cambio: sabiduría, serenidad, amor. La traición que la envejeció antes del tiempo no fue el final de una mujer, sino el comienzo de otra. Y mientras me alejaba caminando hacia el atardecer, supe que el faro seguiría encendido, no para guiar barcos, sino para recordarme que, incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una luz esperándonos. Si llegaste hasta aquí, es porque esta historia te encontró por una razón. Tal vez viste un reflejo de ti, o de alguien que amaste. Que este sea nuestro pacto: seguir recordando, seguir sintiendo, seguir perdonando. Suscríbete si crees en las historias que sanan, deja tu like si te tocó el alma, y cuéntame en los comentarios, ¿qué verdad estás aprendiendo a perdonar?